Buenas noches a todos. En nombre de las comisiones de FIAF, de Filatelia Tradicional y de Historia Postal, queremos agradecer a todos los que colaboraron con esta iniciativa. En este momento más de 50 filatelistas de 20 países están participando, ayudando a los líderes de cada grupo a completar sus investigaciones. Muchos siguen entusiasmados descubriendo nuevos temas que al principio no pensaban encarar. Lo más importante, pensamos, de este proyecto que comenzamos hace unos meses, es ampliar nuestros conocimientos con temas nuevos, pero también confraternizar y fortalecer la amistad entre todos los filatelistas latinoamericanos. Espero disfruten de esta primera charla, que luego se plasmará en un artículo en la revista FIAF. Eduardo, te escuchamos, gracias. Bueno, gracias Walter. Bueno, como dijo Walter, esto es una parte de uno de los grupos de estudio, ¿no? Primero que nada quiero agradecer como siempre a mi oficina y que bueno, que con Alfonso y Henry han armado todo esto. Y por supuesto quiero agradecer también a las comisiones de Filatelia Tradicional y Historia Postal, que fueron los que bueno, tuvieron esta iniciativa. Y bueno, por suerte empieza la rueda y nos tocó ser los primeros, y bueno, vamos a probar. El tema de este grupo de estudio era, como dice ahí, primeras estampillas sobrecargadas en los países de América. Y bueno, y por supuesto que como todos estos estudios cuenta con un grupo, ¿no? Bastante grande. Uy, perdón. Dos cosas que decir. Bueno, primero quiero agradecer a todo el grupo, ¿no? Por supuesto, porque fue muy lindo esto. Empezó un poquito la idea porque bueno, cuando surgió la idea de hacer grupo de investigación, la sobrecarga, ustedes saben que yo siempre embromo un poco con los escuditos de Uruguay, y bueno, y ellos fueron usados sobrecargados en 1866 durante unos días. Y surgió esta idea y se empezó a avanzar con Guillermo Petillani, que enseguida se incorporó, Rocío, Alfonso, y después, bueno, empezó a venir cada vez más ideas. Y realmente fue una experiencia muy linda. Me gustó mucho. Yo realmente sobrecargas no era de los temas que más estudiaba, excepto los escuditos. Pero bueno, cuando empezamos a juntar datos y recibir los trabajos de cada uno, y bueno, que cada uno se ocupaba de su país, o bueno, como Guillermo que hizo también en Paraguay, uno empieza a descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Y me parece que eso es la parte, la fortaleza de estos grupos, que uno aprende muchísimo, y en el caso de sobrecargas ha sido realmente enorme. Yo lo que voy a presentar acá, que les voy a pedir disculpas, quedó un poquito larga la presentación, y lo hice queriendo porque bueno, cada uno de los integrantes me mandó mucha información, y uno recorta un poco, pero tampoco puede sacar tanto. Y como esto, además del video, va a quedar como un PDF, como hacemos siempre, me parece que muchas de estas transparencias que voy a mostrar, esta diapositiva, son simplemente para mostrar rápido ahora, pero para que ustedes después lo puedan tener como un documento, porque es una información bastante grande de las sobrecargas de América. Creo que, capaz que lo tengo que decir al final, pero creo que todavía es un trabajo que le falta, como todas las cosas. Uno después, cuando lo empieza a terminar, se da cuenta que todavía le falta, ¿no? Y creo que hay mucho todavía para hacer, pero bueno, es redondear ahora esta etapa, y por supuesto que todos los que vean algo cuando presente algo para corregir, o que se le ocurra algo de agregar, lo vamos a hacer. La primera transparencia esta, más que nada, quería mostrarla al grupo que trabajó, que bueno, por supuesto estoy yo, pero está, bueno, Alfonso, Rocío Pina de Colombia, Guillermo Petillani, que fueron un poco los primeros, Will Castillo de Venezuela, que trabajó mucho, Pablo Pérez, que se incorporó de Ecuador un poco con la sobrecarga de Ecuador,
Aguilar ahí lo recomendó y fue muy bueno. Cristian, que le pedí que nos ayudara con Chile. Bueno, Yamil con Cuba, que tiene una colección espectacular y nos ayudó, igual que Jean-Jacques, que bueno, se dio muchas imágenes de su colección para que ahora la pueda compartir. Panamá, que hay un trabajo que realmente, ahora cuando lo muestra, a mí me impresionó el trabajo ese, y cuando lo vean ustedes que se van a impresionar. Si les gusta la filatelia tradicional, se van a impresionar porque es un trabajo impresionante el de Brie. Qué bueno que por suerte Eduardo Viana fue el que me contactó y bueno, consiguió el trabajo y lo envió. Y Guillermo con El Salvador, ¿no? La idea hoy es, como le dije, es mostrarle un poco estos trabajos, un poco rápido quizás, pero voy a tratar de ser ameno, y va a quedar un poco el material para que ustedes lo miren después tranquilo. Traté de presentarlo en forma alfabética por país, para que quede un poco mejor. Y después unas pequeñas resumen y conclusiones para bueno, redondear un poco el tema. Y bueno, la idea es empezar alfabético, así que le tocó a Argentina. Argentina fue Guillermo Petillani el que ayudó con este tema. Cada uno fue ayudando con distintos países. Y en el caso de Argentina, las sobrecargas se dieron en 1877. Después vamos a hacer un resumen por año para que lo vean más lindo. En todos casos tratamos de ver un poquito por qué el origen de las sobrecargas, y después voy a hacer un resumen de eso, pero bueno, el caso de Argentina es un caso bastante que se dio en muchos países, que fue un cambio de tarifas, ¿no? Las cartas pasaron a ser hasta 15 gramos de 8 centavos, y bueno, después iban avanzando, y en ese momento la serie que se estaba usando era la de próceres, y por supuesto que los valores que tenían no coincidían, bueno, estaban faltando. Y bueno, y fue necesario sobrecargar valores que se adaptaran a las nuevas tarifas, ¿no? De esa forma, acá les muestro uno de ellos, fue el de 1 centavo, que se sobrecargó sobre el de 5 centavos. Acá en todo caso trato de mostrarle un poquito las piezas más lindas, ¿no? Ahí tienen, bueno, un block, que es un block máximo de 10 sellos, sobrecargado con el 1 centavo. Una sobrecarga invertida, que está ahí a la izquierda, y una carta que es curiosa. Si cometo algún error después me lo dicen, porque por supuesto yo aprendí mucho de leer todo lo que me enviaron, pero puedo tener alguna imprecisión. Pero bueno, es un franqueo con un centavo, que es un franqueo para impresos, ¿no? Esta es una de las dos cartas que se conocen. En el caso de 2 centavos, también sobre el de 5 centavos, ahí hay, bueno, un block grande, uno de 18 sellos, que también es la pieza máxima. La sobrecarga invertida, que van a ver que se repite mucho, porque era uno de los errores clásicos de la sobrecarga invertida, lo vamos a ver en muchos países. Y hay una carta con un franqueo de 8 centavos. ¿Se acuerdan que era el franqueo básico, el de 8? Pero ahí, bueno, hecho con 4 sellos de 2. Y por último tenemos el de 8 centavos, que bueno, hay un block muy lindo ahí de 8 sellos, y una parejita ahí a la izquierda que a mí me gustó mucho la imagen que me mandó Guillermo, porque tiene una de las sobrecargas, si miran, la de la izquierda está invertida. Como es un 8 hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Pero bueno, es una parejita con una de las sobrecargas invertidas, que es una pieza muy linda. Y bueno, y un franqueo ahí con una tira de 4 sellos. Lo mismo va a pasar en Chile. Chile fue un poco posterior, acá me ayudó Cristian. Las diapositivas que van a ver acá me las mandó todas Cristian, y no pude recortar, porque me mandó una información tan buena que era difícil tenía miedo de sacar algo y que lo que sacara fuera muy importante. Y así que bueno, lo incluí y lo vamos a pasar un poquito rápido ahora. La sobrecarga esta que se hizo es de 5 centavos,
Lo que pasó fue lo de siempre. En el caso de Chile fue un poco distinto. En el caso de Chile fue un valor que se usaba mucho para franqueo, el 5 centavos, y, y faltaron sellos. Y bueno, la solución rápida que tuvieron fue sobrecargar el de 30 centavos, que sin duda era un sello que debían de usar mucho menos por el valor alto, y se sobrecargó con 5 centavos, con una sobrecarga de un valor solo. A final de 1900, ¿no? 28 de diciembre fue la primera fecha conocida. Se extendió el uso en 1901, se usó mucho, y después hay usos posteriores, pero ya bastante raros. Yo le pedí a Cristian que mirara eso y me dijo que encontró algo en el 1903 como último, pero en realidad el uso más importante fue en el 1901. Existen pruebas, después miren tranquilos esto, pero las primeras pruebas que se hicieron fue en lugar de con una sobrecarga, hacer perforado, o sea, remarcar el sello con un perforado que dice 5, que se puede ver ahí si miran en estos sellos que están acá. El problema que tenían, que se dieron cuenta que era un proceso bastante lento, no iba a ser bueno, y decidieron hacer la sobrecarga, ¿no? También se hizo una prueba, acá muestra, de sobrecarga con un 5 chico, en lugar del 5 grande como está acá arriba, que fue el que se usó, un 5 mucho más chico, pero bueno, el que se adoptó fue el 5 grande que se ve ahí la pareja. Y bueno, acá tienen algunas de las piezas más lindas, ¿no? Este es un bloque de 49 sellos. Lo que tienen estas sobrecargas era que los bloques eran, el bloque total generalmente se dividía al medio para la sobrecarga. Por lo tanto, casi siempre en los bloques grandes estos se ven los bordes de hoja que uno lo puede posicionar. Por ejemplo, ahí ve el borde inferior, acá se ven tres, ¿no? El borde izquierdo y el superior y el inferior. El pliego entero era de 200 sellos, y acá lo que vemos es mitad de pliego, que son 100 sellos. Y es la mitad izquierda, ¿no? Porque tiene el borde. Y bueno, acá hay algunas piezas también que después van a estar en el PDF, las van a poder mirar, son pequeñas piezas muy lindas, sobre todo para marcar la diferencia de color. El sello sobre el que se sobrecargó, el de 30 centésimos, estaba con tonos distintos. Acá muestra un rojo intenso, lindo, y un rosado, ¿no? Un rosado un poco opaco. Acá vemos algunos bloques para ver algunos desplazamientos que uno puede identificar los bloques en que son. Y acá vienen algunas de las variedades. No en todos los países traté de poner tantas variedades, porque después me parece que se hacía un poquito largo. Por supuesto que después va a estar todo, pero bueno, en este lo incluí. Acá tenemos sobrecarga invertida, ahí hay uno en sello usado y en un cuadro. Acá tenemos una tira y una pieza muy interesante, que es una carta enviada en la ciudad de Santiago, con la sobrecarga invertida. Si ustedes miran el sello ahí, van a ver que está puesto al revés, porque en realidad la sobrecarga es la que está invertida, ¿no? Una carta interna en Santiago, un porte doble. Hay desplazamientos también, y a veces sobrecargas dobles con desplazamiento, como se ven ahí. Y también sobrecargas dobles invertidas, o sea, una sobrecarga correcta y la otra invertida. Y desplazamientos importantes como los que se muestran ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, ese bloque de 6 sellos, que es un desplazamiento muy importante en la sobrecarga. Y yendo un poco a lo que es historia postal, la parte postal, acá tenemos algunas cartas muy lindas. Esta es una con un porte de 10 centavos, 2 sellos de 5, enviada a Alemania, o sea, de Chile a Berlín, el 10 de febrero de 1901. Acá dos cartas, una por el destino me pareció, a Cristian le eligió, creo que sobre todo por el destino, porque va a Tasmania, Australia. En 1903, esta es una de las cartas bastante tardías, yo le dije que la mayoría era en 1901. Paga 25 centavos, pues son 10 centavos por el transporte, 10 centavos por la certificación y 5 por el aviso de recepción.
y bueno, usaron 4 sellos de 10 centavos y el de 5 centavos el sobrecargado, que era el valor que, como yo le dije, estaba faltando, ¿no? Abajo hay una carta a Estados Unidos, con un porte de 20 centavos, que corresponde a una carta doble peso. Esta otra está muy linda también, la de arriba es a Londres, enviada de Valparaíso. El porte es de 10 centavos, que era el porte de una carta simple. Pero lo interesante es que la dirección no está completa y tiene la marca ahí, ¿no?, de dirección insuficiente adres, y bueno, y es de vuelta. Y abajo está lindo, es un entero postal. El entero en sí tiene 10 centavos, pero se complementa con un sellito de 5 y uno sobrecargado de 5 para completar los 20 y pagar el porte a Alemania. Tenemos una Perú ahí, también de 1901, porque yo dije que era la más conocida, y de vuelta un entero, pero un entero de 5 complementado con un sobrecargado de 5. Y con un destino bastante, no sé, al menos en Uruguay no es un destino común, que es a El Salvador, ¿no? A San Salvador. De Chile a San Salvador. Pagó 10 centavos el porte. Y es del 17 de marzo de 1901, que son las fechas más comunes, los primeros meses de 1901, al menos los que me pasó Cristian, son los que se veían más. De Valparaíso a Santiago con solo 5 centavos, porque era el porte simple y era por el cual se terminaba este valor, ¿no?, porque era el más usado. Y también una Valparaíso, pero lo interesante es que es puesta en un barco, por eso el matasello vieron que dice de alta mar, ¿no? Es puesta en barco y enviada a Valparaíso, pagando 5 centavos. Muy bien, eso era por Chile. En el caso de Colombia ya tenemos, acá Rocío fue la que me ayudó muchísimo, fue una de las primeras en pasarme muchos datos. Es una sobrecarga bastante más tarde, la primera de Colombia, 1918. Nuevamente el problema se da por cambios de tarifa y faltar los valores para poder cubrir esas tarifas. El decreto que dice ahí, el 378, es del 4 de marzo de 1918. Y bueno, las tarifas habían sido cambiadas en el 17. El decreto lo que hace es permitir las sobrecargas para cubrir estos franqueos. En realidad cubre bastantes más sobrecargas que las que realmente se hacen, y se hacen solo 2. Una de 5 centésimos y una de 20, de 5 también, pero, perdón, una de 5 centésimos arriba de 20 centésimos, y la otra de un milésimo arriba de 20 centésimos. Las dos sobre el de 20 centésimos. Hay algunas variedades, no sé, por ejemplo, la S mal en especie, que se ven los dos valores. La sobrecarga esta siempre es vertical, o sea, el valor queda en vertical. Y tenemos también la sobrecarga de 3 centésimos sobre el de 10 en color lila, y 3 centésimos, pero en el de 10 centésimos el color más opaco, o sea, uno de color violeta y el otro lila. Y además los dentados son distintos, ¿no? Uno es dentado 12 y el otro es un dentado 10. O sea, esa sobrecarga se usó en los dos sellos. En cuanto a Costa Rica, acá fue Alfonso. Costa Rica sería un caso muy especial, porque Costa Rica tuvo una serie de sobrecargas que se hicieron entre 1881 hasta 1880. Hay un primer grupo, ahí lo estuvimos discutiendo con Alfonso, cómo ponerlo esto. Hay un primer grupo que se da entre 1881 y 1882, y pongo los 2 años porque no se sobrecargan todos al mismo tiempo, sino que se sobrecargan en distintas fechas.
en el cual hay sobrecargas de 1, 2 y 5 centésimos, básicamente por bueno, cambios de tarifas y cambios también en los valores de la moneda. Este, es interesante que son aplicados en forma manual. O sea, manual me refiero a que se hace un cuño, ¿no? Es un cuño que se repite en los sellos, y eso, bueno, hace que no estén bien alineados. Por supuesto, si uno ve un múltiplo, no lo ve alineado. Hay los tres valores, como les dije. Lo que hay sí distinto es que el 1 centésimo se encuentra en dos formatos: el que dice centésimos en forma normal, y el que está el centésimos inclinado, como en itálica, ¿no? Se piensa que fue en distintas fechas, uno y otro. Uno en el 81 y el segundo en el 82. No hay ningún decreto que uno pueda asegurar estas fechas, ¿eh? Es por uso, no se conocen los decretos exactos. Acá muestro, los sellos son todos hechos, todas estas sobrecargas son sobre el medio real. Ahí se puede ver las tres sobrecargas, el 1 centésimo, el 2 y el 5. Y acá les pongo las piezas más lindas, ¿no? Lo interesante es que del medio real hay distintos variantes. Está el plato 1 y el 2, o sea, hay dos placas. Y las sobrecargas se dan, en algunos casos, en las dos placas. En el de 1 centésimo se da tanto en la placa 1, ahí hay uno de los bloques máximos. Esto todo me lo mandó Alfonso y eran de la colección de Meyer, ¿no? Y acá tenemos el 1 centavo de vuelta, pero en la placa 2, y un múltiplo mayor. Acá tenemos en la placa 1 de vuelta, pero el 1 centavo, pero vieron que es el inclinado, es el otro, el que tiene el centavo escrito en itálica, que se piensa que es del 82, el primero era del 81 y este del 82. Y acá tenemos el 2 centavos, que de vuelta lo encontramos en las dos placas, en la placa 1 acá, y en la placa 2 a la continuación. Pero lo interesante es que no se conocen cartas de esta emisión. O sea, no hay sello en carta, excepto esta que estamos mostrando acá, que es una carta enviada de Bordeaux a San José, o sea, de Francia a San José. Y el sello es de Costa Rica porque la carta se trajo en valija, era un diplomático, y se franqueó el porte por el transporte interno, ¿no? Y por eso fue franqueada con ese sello. Es la única carta conocida con esta sobrecarga. Acá tenemos el 2 centésimos, pero en la placa 2. Y acá el 5 centésimos, perdón, que solo se conoce en la placa 2. Este es el bloque máximo que se conoce, y está solo, no hay en la placa 1, solo en la placa 2 del medio real, ¿no? Y bueno, Costa Rica, estos sellos, lo interesante que le puse acá también, porque me pareció muy interesante, es que se continuaron usando luego de 1883. Los sobrecargados se dejaron de usar luego, por el 13 de enero más o menos de 1883, ya llegaron los sellos nuevos y se dejaron de usar. Pero estos sobrecargados, los primeros, se usaron como fiscales. Ahí hay un documento que dice es del 87 y fue cuando se retiraron este uso como fiscal. Y acá hay simplemente un documento fiscal en el cual está aplicado como tasa, ¿no? El de 2 centésimos. Y bueno, acá tenemos Costa Rica, el segundo grupo que yo le dije, se hizo en 1883 a inicio o fin del 82, porque fue para usar los primeros días de 1883. ¿Y por qué? Porque Costa Rica había ingresado a la UPU, pero no tenía los valores necesarios para franquear al exterior. De estos existen, bueno, no hay cartas, y además existen muy pocos sellos y muy pocos usados. ¿Por qué? Porque en el periodo que se usaron hubieron muy pocos vuelos al exterior. Los vuelos se dieron, el correo al exterior fue el 10 y el 14 de enero, que el 13 ya llegaron los sellos nuevos, o sea, pero seguramente el 14 hubieron muchas cartas franqueadas con esto.
y algunas quizás el 17 de enero. Ya después no se usaron más, no, porque ya estaban los sellos negros. Eran 3 valores de vuelta, 5 centésimos, 10 y 20, lo que tiene la inscripción UPU abajo, que bueno, era lo que pedían para todas. Acá de vuelta están algunos de los bloques más lindos. Acá hay uno de 5 centésimos sobre el medio real. Vieron que dice el UPU abajo, ¿no? El 10 centésimo, perdón, fue sobrecargado sobre uno de 2 reales. Y es sobrecarga en negro, no sobrecarga roja como había sido todos los anteriores. Y el 20 centésimos, que fue sobre el 4 reales, y el sello más caro de todo. Más extraño, ¿no? Más difícil, porque bueno, era el valor más alto, era el que costaba más en su momento. Un franqueo de 20 centavos era muy alto, y por lo tanto se conocen muy pocos, no se conocen usados, y por supuesto que hay muchas falsificaciones, ¿no? Como todo sello que tiene un valor un poco mayor, fue bastante fuerte. Hubo falsificaciones. En el trabajo incluimos falsificaciones, le aclaro de casi todas estas que estoy mostrando. No incluí acá porque se hacía muy extenso, pero bueno, en el trabajo final por supuesto que lo vamos a tener. Pero me pareció demasiado extenso escribir falsificaciones para cada uno de estos países. Cuba, bueno, acá las gracias para Yamil, que bueno, su colección es excelente y se dio bastantes imágenes y trabajos que él tiene de esta emisión, y de la cual ya ha hablado algo en mi oficina, cuando presentó hace un tiempo. Y lo interesante de esta emisión, que es de 1855, ¿no? Fue los segundos sellos sobrecargados del mundo, ya que los primeros serían los que se hicieron en Nueva York, pero los sellos que sobrecargaron en Nueva York eran solo de uso dentro de la ciudad, no eran de uso nacional, mientras que los de Cuba son para uso en todo el territorio. Por lo tanto, yo creo que perfectamente podemos decir que son los primeros sellos sobrecargados del mundo. ¿Por qué se sobrecargó? Bueno, un motivo un poco distinto, pero que se repite, después van a ver, que es el de que no tenían sello para un porte dentro del territorio. Tenían sellos sí para envío al exterior, pero no para uso dentro del territorio, y bueno, el franqueo para dentro del territorio era un cuarto, y no un cuarto real, ¿no? Y no tenían los sellos, lo que se hizo, se sobrecargaron estos sellos que... Lo interesante, ahora les voy a mostrar la plancha, ya lo había mostrado, pero hay 2 variedades muy lindas, porque, bueno, la I, esa la Y, que significaba interior, ¿no? Y el 1/4 al lado. Lo que pasa es que la Y, el señor que lo sobrecargó, no tenía los suficientes cuños para hacer la plancha completa, que precisaba, que era de 170 sellos, y una parte de la plancha quedó con la I más finita y alta, y la otra con la I un poquito más ancha y baja. Y además se sobrecargaron 2 emisiones del sello, uno en el rojo más carmín y uno en el más pálido, ¿no? Más o menos ahí ya mire un cálculo, son más o menos el 70% de la I esa más flaquita, y el 30 de la I más gorda. Eso simplemente por la distribución que tenía en la plancha, ahora la vamos a ver. Pero después por los colores sí, más o menos se reparten 60 y 10 y 25 y 5, ¿no? Y eso es por la cantidad de sellos que tenían para sobrecargar. El porqué de esa proporción de la I más flaquita y la más gordita es porque, bueno, en la sobrecarga, los primeros cuños, toda la parte superior se hizo de los 170 sellos, que era la plancha, ¿no? Eran 17 columnas por 10 filas. Las 3 últimas filas se hicieron con los cuños de la I esa más gordita. Y eso da la proporción de 7-3, ¿no? Porque hay 7 filas con la I flaquita y 3 con la I más ancha. Ahí están las medidas, y bueno, todos si quieren ver.
En el caso de esto, bueno, claro, tenemos la variedad de las combinaciones. El cuarto de real sobre el rojo carmín, ahí se muestra algunas piezas, una pareja que es única, y algunas de las cartas conocidas. Acá tenemos de vuelta sobre el carmín, pero la otra I, la gordita, de vuelta con algunas piezas y algunas de las cartas importantes. Y acá sobre el Sergio naranja, o el pálido, de vuelta con la I finita, mostrado acá. Acá tenemos una carta con una pareja que está muy linda. Y bueno, y con la otra I, que es el 30%, según que yo le dije, y dos cartas ahí con su uso. Estas son de la colección de Yasmil, y él mostró algunas ya, como yo les dije en la presentación. Lo interesante de esta emisión, también lo muy lindo, es que como había 7 filas con una de las Y, y las 3 de abajo con la otra, las parejas verticales que quedaban entre la fila 7 y la 8, presentaban los dos tipos de la sobrecarga, ¿no? La I finita y la I gorda. Y bueno, está ahí el esquema, la I tipo 1, la más finita arriba, y la otra abajo. O sea, en el dibujo acá lo que está mostrando es la fila 7 sería, y la fila 8, una pareja formada de las dos filas. Y estas parejas son raras, muy raras, y bueno, son una de las piezas muy lindas de Cuba. Ahí están mostrados 2 parejas, y bueno, y una pieza que es única, que es la carta con una pareja vertical, con esta característica, ¿no? De presentar los dos tipos, el 1 y el 2. No es un frente, ¿no? Pero es el único conocido. Es muy, muy lindo. Bueno, saltando ahora a otro país, tenemos Ecuador. Como le dije, voy en orden alfabético para ir más fácil. Y Ecuador se nos dio un caso especial, esto nos ayudó Pablo Pérez fue el que armó toda esta parte. Y Ecuador, bueno, por supuesto tiene sobrecarga después de uso nacional, pero tiene un caso muy especial, que es la sobrecarga que se usó en 1883 en Guayaquil. ¿Por qué fue esto? Bueno, la sobrecarga se usó un sello de 50 centésimos, que por supuesto era un sello de valor bastante alto, y había en esto para sobrecargar con 10 centavos que estaban faltando. El contexto histórico lo tienen un poco ahí, no me voy a meter mucho ahora a contarle, pero bueno, el origen fue una revolución que hubo. Salió todo con Ignacio de Veintemilla, que en 1876 tomó el poder, pero bueno, parece que su administración empezó a tener un poco de gente que no estaba de acuerdo, y hubieron varios frentes que bueno, se opusieron y empezaron una lucha para tomar el poder. Y este señor Veintemilla se guareció en Guayaquil, o sea, lo tomó como lugar para gobernar, y de ahí gobernar al país, pero bueno, fue sitiado, y Guayaquil quedó sitiado, y bueno, y por estar sitiado perdió la comunicación, y la única forma de comunicación que tenía era por vía de mar, y tenía que franquear esas cartas, y bueno, y le faltaban los sellos de 10 centavos. Así que una solución que tuvieron fue emitir estos sellos. El uso se supone que se acota justamente al periodo en el cual estuvo sitiado Guayaquil. La característica de la sobrecarga se ven un poquito ahí, 10 centavos con las medidas, separación, para poder identificar bien. Hay muchos falsos. No los voy a mostrar ahora acá, pero Pablo hizo una muy buena referencia. Y el periodo de uso se da justo durante el sitio ese, o sea, de abril de 1883 hasta junio de 1883. Y se conocen solo 3 cartas,
2 con destino a París y 1 a Burdeos, y algunos sellos usados, que ahí tenemos la fecha, lo que dice acá los sellos son las fechas de uso, 19, 25 y 28 de abril, el 8, 9, 11 y 28 de mayo, uno está en fragmento, y el 9, 10 y 28 de junio, que el del 9 está en fragmento. O sea que esto es realmente muy pocos ejemplares. En el mismo periodo también se usó el de 20 centésimos bisecado, y coincide en el periodo porque, bueno, claro, se usó también para franquear porque no tenían sello de 10 centavos. Ahí hay algunas de las cartas después para ilustrar un poco el uso. Hay una París del 28 de abril y la de Burdeos del 18 de junio. Son 2 de las 3 que se conocen. Bueno, en cuanto a El Salvador, las sobrecargas acá son de 1889. Guillermo fue el que ayudó con esto. Él estaba armando un trabajo también del tema de Salvador y justo entraba un poco en las cargas. Y acá es interesante porque el origen de la sobrecarga es lindo. No es porque se hayan faltado sellos ni nada, es simplemente porque mandaron a hacer sellos al American Banknote y vinieron mal impresos. Decían Unión Postal del Salvador en lugar de Servicio Postal del Salvador. Y bueno, un error muy grande, no los aceptaron, pero claro, al no aceptarlo, les faltaban los sellos. Y decidieron sobrecargar sellos de la emisión anterior, ¿no? Sobrecargaba el equivalente a 500 pesos, que eran aproximadamente, como eran unas 16.600 estampillas. No son demasiado pocas, 16.600, pero sin embargo no se conoce ningún panel completo, o sea, no hay. Se sobrecargaba en paneles de 25 estampillas, según lo que está reportado, pero realmente por el estudio que ha hecho Guillermo y bueno, estudios que hay, no es así. O sea, las sobrecargas fueron de más de 25 estampillas. No se sabe cuántas, pero se sobrecargaban de más de 25. En sí no hay un decreto tampoco, perdón, el decreto está ahí, ¿no? En el 26 de julio de 1889, pero los usos que se conocen son entre octubre y noviembre del 89, o sea, el decreto es un poco anterior. Y ahí tienen, por supuesto que hay variedades, que ahí hay poco está listado, y el sello, ¿no? El 1 centavo sobre el 3 centavos. En cuanto a Panamá, bueno, acá es que trabajo quiso ver y que bueno, por suerte Viana pudo conseguirlo y bueno, y me ayudó, me lo envió con imágenes muy buenas, que ahora les voy a mostrar algunas de ellas. Porque es una sobrecarga muy interesante. Son 3 sobrecargas en realidad, de 1894. No hay decretos, hay una búsqueda muy intensa de los decretos, hay una descripción de la búsqueda, pero no se han encontrado. Solo se encontró ese pequeño anuncio que yo puse acá, de un diario del 31 de octubre del 94, en el cual dice que el director general de Correos y Telégrafo, las estampillas postales de 50 centavos serán habilitadas por 10 centavos, por el término de 60 días que empezarán a contarse el 1 de noviembre. O sea, era para terminar el año, ¿no? Noviembre y diciembre mientras llegaban estampillas nuevas. Pero no hay, solo establece para y sin embargo la sobrecarga no es solo de 10 centavos, sino que hay de 1 y de 5 centavos. Y lo interesante de este trabajo, que está después para que lo miren tranquilo, es las configuraciones con las que se sobrecargó. Encontró 34 configuraciones diferentes de los paneles, con diferencia en las sobrecargas, en la configuración de las sobrecargas, ¿no? 34 en total, entre los 3 valores. Las hojas hay de 2 tamaños además, la de 2 centavos y la de 5 centavos están en papel pelure, 100 sellos, y la de 20 centavos y la de 50 centavos está en papel tejido, ¿no? De 90 sellos. O sea, la de 2 centavos son todas de 100, la de 20 centavos son todas de 90, y la de 50 hay de 100 y de 90 sellos. Ahí ya empieza a complicar un poco. Pero además está todo el tema de las configuraciones.
Les voy a mostrar algunas. Bueno, también los clichés están hechos horizontales y verticales. Realmente es súper interesante esta sobrecarga. Para mí es de las más lindas que vi. Gracias, Diana, que nos mandó todo esto. Acá les voy a mostrar algunas de las configuraciones, porque son muchísimas, 34. Pero bueno, acá es la configuración del 1 centavo sobre 2 centavos, la configuración 1. La configuración 1 es de 10 sobrecargas, acá está pintado en celestito, y eso se repite 5 veces, ¿no? Para cubrir las 10 filas. Y la configuración esa, si ustedes miran, bueno, está el sello 23, el 22 con coma, tiene una comita acá, ¿vieron? Que es distinta. El 23, en lugar de decir centavo, dice CC, por eso le puse 23 CC, y esta configuración se repite, aunque acá el segundo sello de la línea 3, o sea, de la C, tiene el 23 CC, y después el cuarto de vuelta, y el sexto de vuelta, y así la configuración eran los 10 de arriba repetidos 5 veces, ¿no? Y eso está buenísimo, pero si uno sigue viendo configuraciones. Acá les muestro la 3, porque hay muchísimos, pero esta es una configuración que se sobrecargó con una plantillita de 15 sellos. Estos 15 sellos se repitieron 3 veces y quedó, bueno, la línea de abajo como la primera, ¿no? Y si miran, bueno, yo qué sé, el 23 con coma se repite en la primera, en la cuarta, en la séptima y después en la última, ¿no? Y el estudio tan profundo que hubo fue poder determinar todas esas configuraciones, que es algo impresionante. Por supuesto que, bueno, para eso se contó con todos estos bloques, que yo los muestro acá, me detuve mucho en las configuraciones, pero son bloques muy importantes, porque son bloques con un número de sellos muy grande, ¿no? Acá tenemos la configuración esta, todavía encima acá está en un bloque con la sobrecarga invertida, ¿no? Pero bueno, esta es la configuración 7, de vuelta de 10 sellos, otra configuración. El de 5 centavos sobre 20, acá lo interesante de este es que en lugar de ser un cliché de 10 sellos o de 15 sellos horizontales, era de 9 sellos verticales. ¿Por qué? Porque se ve que la hoja de 20 centavos era de 90, no era de 100. Entonces, siempre se sobrecargaba la mitad de la hoja, estaban cortadas a lo largo, o sea, mitad y mitad. Por eso las de 90 quedaban de 45 y las de 100 quedaban de 50. Y bueno, y acá se repite, claro, cada fila tiene los mismos, ¿no? La fila 1 son todos 24, la 2 también, la 3 son todos 25, la 4 son todos 24 con una comita, y así se va repitiendo en las filas, porque la sobrecarga era vertical. Acá está el mismo sello, ¿no? El 5 sobre 20, pero con un cliché horizontal de 10 sellos, que se muestra ahí. Y acá una cosa muy interesante que se da, porque al haber los clichés verticales, se originan, si uno se ponía al revés, se originaban los test bench, ¿no? En este se ve clarito, la primera línea estaba al revés, entonces se originan parejas test bench entre la primera y segunda columna. Acá en el de arriba se ve una tira de 5 en el cual se ve el primero invertido y después los otros bien, y acá un bloque que también se ve la primeros invertidos y después bien, ¿no? Y en este también hubo sobrecargas verticales, o sea, la escritura vertical, la sobrecarga, queda en lugar de quedar en la posición normal, queda vertical, y origina también pares test bench porque se sobrecargó de A10 y bueno, y se ponía uno opuesto al otro. Y por último tenemos el de 10 centésimos, que solo estaba en paneles de 90, ¿se acuerdan? Esta es una de las configuraciones de vuelta con el cliché vertical, ¿no? Y ese repetido 5 veces. Y acá con un horizontal de 10. Que bueno, se repetía 5 veces para completar la hoja, ¿no?
Bueno, acá vamos a Paraguay. En Paraguay me ayudó de vuelta Guillermo. Guillermo tenía bastante información de Paraguay y fue el que se encargó un poco de esto. Las sobrecargas estas son de 1878, y bueno, Paraguay venía de la Triple Alianza, ¿no? De la guerra de la Triple Alianza, que terminó en el 69, emitieron sellos bajo administración argentina, que estaban en Asunción. Pero bueno, en el 1878 se cambiaron los valores de franqueo y se pasó a las cartas sencillas 5 centavos, bueno, las cartas dobles 10 centavos y así. Entonces hubo que tener sellos para esos franqueos, y lo que se decidió fue, mientras se producían los sellos, que se mandaron a hacer de vuelta a la litografía de Roberto Lange en Buenos Aires, se mandó a sobrecargar. Y la sobrecarga que se usó fue de vuelta individual, o sea, era un cuño que se aplicaba a cada uno de los sellos, con el valor de 5 centavos, y, y había en dos tipos, que es una cosa curiosa, ahí los tienen, un 5 grande y un 5 chiquito. Uno de tamaño más grande, como ven ahí, el primero, y el segundo de tamaño más chico. Se aplicaron en dos colores, en azul y en negro. El azul con sus variedades, ¿no? Pero bueno, en azul y en negro. Y de ahí se los voy a mostrar. Bueno, y se aplicaron aparte sobre dos sellos, ¿no? El de 2 reales y el de 3. Así que tenemos las combinaciones de sobrecarga negra y azul, y en los dos valores. La sobrecarga se aplicaba a veces un poco en diagonal o derechita, parada. Ahí tienen el 5 en tamaño grande, en negro y en azul, y el 5 en tamaño chico, también en negro y en azul. Si quisieran coleccionar estos son 8 sellos, ¿no? Porque tenemos los dos valores del sello, con la sobrecarga chico y grande, y en color negro y en azul. Las combinaciones dan 8 sellos. Ahí es uno de los bloques importantes conocidos. Y acá una de las pocas cartas que se conocen, acá hay una carta con el 5 en negro, el 5 chico, un porté doble enviado a Italia, y la de abajo con el 5, pero el grande, en negro también, pero el grande. El decreto no estableció que se sobrecargara el sello de un real, que también había, que era el rojo, solo el de 5 y el de 10. Sin embargo, por error o algo, se conocen sellos con la sobrecarga, y en este caso se muestra la única carta conocida, que es la sobrecarga 5, pero sobre el sello de un real. Abajo hay una cosa interesante, me pareció, pero bueno, es un poco filatélica. En 1892 se reimprimieron, o sea, se volvieron a hacer sellos sobrecargados sobre el 1 centavos rosa ese que había quedado sello sin usar. No tiene ninguna razón de haber hecho esto, porque ya había otras emisiones, y parece ser que fue un poco creado por, uno de ellos fue este señor Federico Alonso, que era cónsul, ¿no? de Argentina en Paraguay. Perdón, cónsul de Paraguay en Argentina, y bueno, y parece que era filatelista también, y un poco por lo que entendí la historia. Y ahí hay una carta que realmente está muy linda, pero sin duda ahí uno puede ver que tiene del sello de 5 en color azul, con distinta inclinación, uno invertido y 2 en negro, o sea, todas las variedades posibles. Y bueno, enviada a Buenos Aires a este señor, a don Federico Alonso, que era el cónsul. Pero bueno, la incluí porque me pareció muy interesante. El otro país que estudiamos un poco fue Sampieri y Miquelon, que acá Jean-Jacques Tilliard bueno, es el que tiene una colección muy interesante de esta sobrecarga, ya que son de 1885, y lo más interesante que son los primeros sellos de Sampieri y Miquelon, ¿no? Es muy raro,
se conocen 25 copias sin usar, y algo de 100 y algo, no me acuerdo ahora, con matasellos ya usados. La colección muestra piezas por primera vez, o sea, piezas únicas. Y lo interesante de esta colección, que además es patrimonio filatélico de Sampieri y Miquelon. Es una de las grandes colecciones. Y bueno, acá recorté algunas partes de esta colección para mostrarle. Lo interesante, primero que nada, bueno, fue en 1885, y el origen fue igual que Cuba, ¿no? Fue para tener sellos para franqueo interno. Ellos no tenían sello, era una colonia, y bueno, empezaron a querer tener sello para franqueo interno, no lo tenían, y así surgió la idea de sobrecargar el sello de 2 centésimos de colonia por el valor de 5. Lo interesante es que lo sobrecargaron de vuelta de a uno, o sea, con cuños individuales, pero con 2 cuños, uno que tenía el 5 y otro las letritas, ¿no? El SPM de Sampieri y Miquelon. De ahí que uno los ve en distinta posición, muchas veces descentrados, o sea, el 5 y el SPM corridos uno de otro, y más o menos separados, porque eran puestos en forma individual, no era junto. Y lo interesante también es que están todos sobrecargados invertidos. No vi por qué, pero bueno, es muy interesante. Se sobrecargaron en 3 fechas de 1885, el 7 de febrero, perdón, el 9 de marzo, y no me acuerdo la otra. Pero bueno, son todas ahí en la etapa esa. Se usaron, los últimos usos que muestra acá la colección son de 1887, pero es muy tardío. El uso principal fue por el 85. Ahí hay uno de los usos tardíos, lo ven acá el matasello, que es del 27 de diciembre del 87, pero casi todos son del 85. Después miren, hay piezas muy lindas acá de sobrecargas. Hay que tener en cuenta la rareza de estos sellos. Si uno mira por el periodo de uso, no fue tan corto como en otros países, que se usó muy pocos días y eso daba bastante rareza. Pero lo que es la rareza acá es que era muy poca gente, eran unos 600 habitantes, como dice acá. Entonces, claro, había muy pocas cartas, ¿no? Y eso da una rareza muy importante a la emisión, porque fue muy poco usada. A pesar que tuvo un tiempo de uso, es poco usada por la poca gente. Bueno, ahí hay variedades, bueno, doble sobrecarga, como fueron aplicados separados, aparte se dan cosas muy lindas, como esta, el 5 está perfecto acá, pero hay una doble sobrecarga en el SPM, ¿no? En las letras, como eran aplicados por separado. Y bueno, también hay algunas falsificaciones que en este caso las puse ahí para que las tuvieran. Uruguay me tocó a mí, y es de 1866. Esto ya se los conté, pero se los cuento rápido de vuelta. Uruguay en ese año tenía la emisión de escuditos, una emisión muy linda, como ustedes sabrán. Y lo que pasó que el 6 de septiembre de 1865 se dictó una ley, la 825, que organizaba el servicio de correos. Y dentro de esa ley lo que dice es que a partir del 1 de enero de 1866 cambian las tarifas, como pasó en varios países, ¿se acuerdan que le conté? En este caso, bueno, cambiaba 5, 10, 15 y 20 centésimos según el peso, y bueno, y más de una onza se iban aumentando 5 centésimos. Lo que cambió acá es que la República Argentina pasaba a pagar lo mismo. Hasta ese momento los envíos a Argentina pagaban más caro, pagaban 12 centésimos la carta simple, y mientras que los internos eran 6 centésimos. A partir del 1 de enero iban a pagar lo mismo, o sea, 5 centésimos, perdón, para una carta interna y 5 centésimos para una carta argentina. Se mandan a imprimir sellos, estamos hablando de septiembre del 65, pero por supuesto los sellos no llegaron hasta el 10 de enero de 1866. Entonces, entre el 1 de enero y el 10 de enero de 1866, hubo que sobrecargar la serie que se está usando, que era la emisión de escudito, con los valores que se adaptaran al franqueo, ¿no? Y bueno, son estos que están acá, ¿no?
son los valores, el de 12 centésimos, o sea, 5 centésimos se sobrecargó sobre el de 12 azul, 10 centésimos sobre el de 8 verde, 15 sobre el de 10 amarillo, y 20 sobre el de 6 rojo. También está el 20 centésimos sobre el 6 color naranjo ladrillo, pero no hay usados de esto. Sí se consigue nuevo, pero nunca se emitió, o sea, el correo no los utilizó. Acá tenemos dudas, siempre igual seguimos discutiendo un poco esto, cómo se aplicó la sobrecarga. Como vieron en algunos países, la aplicación fue en forma manual, o sea, se aplicó sobrecarga sello por sello, con un cuño, y en el sello de Uruguay uno puede pensar un poquito esto, porque acá superpuse las 3 líneas superiores de 2 paneles de sobrecargas, ¿no? Y vieron que no se ajustan. O sea que uno podría pensar que esto lo fueron sobrecargando uno por uno, ¿no? La otra posibilidad es que fueran planchas, pero deberían coincidir. Sin embargo, esta es una plancha completa de 224 sellos. Es muy difícil sobrecargar. O sea, están sobrecargadas y enteras, no fue como, ¿se acuerdan como en Panamá, que las de 200 sellos la dividieron en dos, eso quedaron 100 y 100. Pero acá 224, una plancha sobrecargar todo de una, es difícil en esa época. Aparte eran planchas que estaban hechas con 4 paneles. La otra posibilidad es que hayan sobrecargado cada panel por separado, ¿no? Eso es una de las posibilidades, pero tendría que superponerse cuando uno pone la sobrecarga de un panel con otro. Igual yo en la colección tengo esta pieza que para mí define mucho y que aclara que no fue una por una, y es la posición de esta sobrecarga que ven acá. Acá está más grandota. Este es un sobrecargado de 15 sobre 10 centésimos, y bien que el sello inferior derecho no tiene sobrecarga, y la sobrecarga del sello superior izquierdo tiene un 15 en forma vertical, y un resto de sobrecarga acá, que si uno se fija es exactamente el cuño, ¿no? O sea que uno de los cuños que estaban sobrecargando se soltó y se apoyó mal en la sobrecarga. Lo cual me parece que deja claro que no fue uno por uno, sino que se fue, el cuño que se soltó de esta sobrecarga fue el que se apoyó mal acá. Si hubiera sido uno por uno, podría haber sido que pusieron mal algo acá, pero tendría que estar la sobrecarga acá, ¿por qué no está, no? Y esta es una pieza que a mí me gusta mucho porque me parece que aclara que la sobrecarga no fue independiente sello por sello, sino que fue en una plancha. Lo que no sabemos de cuánto, si fue la plancha de 56 sellos de los paneles, o de a medio panel, o de a 2 líneas, mínimo 2 líneas eran, ¿no? Porque si tenemos una acá que se cayó y acá que no está, esas 2 líneas están sobrecargadas en 2 juntos. En cuanto a las variedades, bueno, hay muchas variedades de este tipo, de sobrecarga rebotada, desplazada a la derecha, a la izquierda, ese tipo de cosas hay muchas. Falta de sobrecarga en alguno de los sellos, ahí les muestro algunas parejitas y un cuadro que faltan sobrecargas. Sobrecargas dobles, hay un panel de 56 que tiene una sobrecarga doble acá en este de los sellos que se ve más grande. Bien como que rebotó ahí la sobrecarga, ¿no? Y sobrecarga invertida, que se acuerdan, yo les conté que yo todas las que veía me parecía que no eran buenas, hasta que encontré este bloque de 4, y que el sello superior izquierdo tiene la sobrecarga invertida, y la verdad que me parece que es buena. Con lo cual, incluí una variedad más en la colección que no tenía, que era sobrecarga invertida, porque me parecía que todos eran malos. Pero este me parece que es una buena pieza. Y en cuanto a los franqueos, bueno, el franqueo era el de 5 centésimos, era el porte simple, acá hay una cartita de Paysandú a Montevideo, y el de 10 centésimos era un porte doble, ¿no? 3 de enero del 66, franqueado de Tacuarembó, de Montevideo, perdón, a Tacuarembó. Era un porte doble interno.
Acá hay una ya de los portes mayores que son bastante más difíciles. Este es 15 centésimos, un porte triple, de Salto a Fray Bentos. Y acá un porte cuádruple, pagó 20 centésimos por ir de Salto a Fray Bentos. Estas son dos cartas al Saladero Fray Bentos, que estaba abriendo en ese momento, ¿no? Fue una de las industrias que abrió ahí a fines del 65 y hay mucha correspondencia. Y esta es la única carta certificada que se conoce, es del 11 de enero. El problema de esta carta que tiene es que el porte que tiene es incorrecto, pero bueno, se usó tan pocos días que es posible que se haya puesto mal el porte. Es una carta de Salto a Montevideo y pagó 50 centésimos. Una carta certificada simple pagaba 40 y una doble 60, o sea, 50 no es un porte que coincida con la tarifa. Pero bueno, el resto de las cosas parece bien y quizás fue un porte o sobrevaluado, o sea, pusieron los 40 centésimos por el porte simple y no sé por qué te di más, o fue una doble porte que bueno, se equivocaron en el porte y pusieron 10 centésimos menos. Y por último tenemos a Venezuela, que acá Will Castillo fue el que trabajó en esto. Venezuela tiene una cosa muy interesante que traté de resumirla acá, que tiene 3 sobrecargas lindas. Pero nosotros vamos a llevar más que nada la de 1904. La de 1904 es la sobrecarga, una sobrecarga que se hizo en el 5 centésimos, por falta de estampilla de vuelta. Se mandaron a hacer estampillas, no llegaron, lo que pasó en muchos países, ¿no? Y bueno, se recurrió a la sobrecarga. Pero tiene una sobrecarga anterior de 1899 sobre sellos oficiales. Se sobrecargó con 5 y 25 centésimos las de 50 y la de 1 bolívar. Una de emisión del 98, ¿no? Se sobrecargaron en un magenta y en un violeta, y los valores intercambiados, o sea, no es que el de 5 fue sobre el de 50, sino que el de 5 sobrecargó en los dos y el de 25 en los dos. Es más o menos como Paraguay, ¿no? Y lo que hace que hay 8 estampillas diferentes por los dos colores, los dos valores y las 2 estampillas base. Y por último hubieron 92, unas estampillas locales, de vuelta por problemas políticos. El gobierno revolucionario metió unas estampillas, pero no las vamos a incluir ahora. Sí vamos a mostrarle algunas de las primeras. La sobrecarga en 1904 se hicieron unas 500.000 estampillas, en 3 momentos distintos. Si quieren, mire, ahí están los decretos. Will encontró todos los decretos de cada cosa, impresionante. No solo el decreto, sino después el aviso de la parte de la Dirección de Correo y Telégrafo, ¿no? Con todos los datos de la emisión. Y se hizo el 19 de enero de 1904, el 25 de febrero, y la última, el 4 de abril de 1904. O sea, todas en los primeros meses de 1904, ¿no? Este es un bloque muy lindo de los 5 centésimos esos. Se desmonetizó el 30 de junio, pero en realidad los usos no llegan hasta esa fecha. La idea es que no llegaron a usarse hasta esa fecha, ¿no? Pero bueno, si se hubiera usado, da un uso de unos 163 días, ¿no? Del 19 de enero hasta el 30 de junio. Ahí hay una postal muy linda, mandada, una de los últimos usos que Will encontró, que es del 6 de junio de 1904. Mandada con 3 sellos sobrecargados a Austria, ¿no? Los errores más lindos que tiene acá es, bueno, el vale, en lugar de vale dice vele, acá se ve una pareja, y miran el sello de la derecha dice vale, y el de la izquierda dice vele, tiene el error, ¿no? Y el otro son los sobrecargados invertidos, ¿no? O sea, siempre se lee correo vale 005, y de este lado está al revés, el correo del lado izquierdo. Son errores bastante típicos que pueden encontrar. Y en cuanto a las estampillas oficiales que le dije, bueno, tenemos 8 combinaciones, ahí se presentan solo 5, que era lo que mandó Will. La sobrecarga
sobrecarga se hizo con un gomígrafo, y se usaron hasta 1900 más o menos. O sea que desde 1899, no se sabe exacto la fecha, porque no hay decreto, porque nunca se encontró, y hasta el 28 de junio de 1900. Y bueno, son de uso oficial, ¿no? Por supuesto. En resumen, para terminar un poco, porque si no se me va largo, lo más importante, una de las cosas más importantes que me parece que hay que destacar es, bueno, Cuba, ¿no? Que Cuba en 1855 se convirtió en los segundos sellos sobrecargados del mundo, y los primeros para uso en todo un territorio, no un país, o sea que América en eso fuimos de los primeros. Sobre todo teniendo en cuenta que el primero fue de Estados Unidos, o sea que América sin duda es los primeros que empezamos a usar sellos sobrecargados. Los motivos de la sobrecarga fueron varios, ya ahí los traté de agrupar para que ustedes lo tuvieran después en un resumen. El principal motivo fue el cambio del valor de franqueo, y que se mandaban a hacer sellos nuevos, pero por supuesto no estaban disponibles en el momento de empezar a regir el franqueo. Así tenemos 6 países que han hecho eso. Para uso como correspondencia interna, 2, Cuba y San Pierre y Miquelón, ¿se acuerdan que emitieron sobrecargas para poderlo usar en forma interna, que no tenían sello para franqueo interno? Cambios en el valor de franqueo y error en los nuevos sellos. Acá tenemos 2 cosas, cambia el valor de franqueo, pero además demoraron 2 años porque los sellos que hicieron se equivocaron. Y eso pasó en Paraguay. Sacaron el decreto, sobrecargaron para poderlo usar, mandaron a hacer los sellos, pero se equivocaron en los valores de los sellos, y bueno, y tuvieron 2 años para poder tener sellos disponibles. Error en los nuevos sellos, lo del Salvador, ¿no? Que se acuerdan que les dije que habían mandado a hacer los sellos y vinieron equivocados en el texto que decía, y bueno, tuvieron que estar sobrecargados. Falta de sellos por valor de uso corriente, o sea, valores que se usaban mucho, el 5 centésimo de Chile. Y sellos locales por estar en una ciudad en guerra y sitiada, fue el Ecuador, sobre todo Guayaquil. En cuanto al modo de realizar la sobrecarga, bueno, tenemos la forma de un cuño aplicado en forma individual. Tan mal, es Paraguay y también Costa Rica. ¿Se acuerdan? Los primeros de Costa Rica fueron aplicados en forma individual, o sea, un cuño que se repetía, se aplicaba, y por eso no estaban desordenados, no quedaban alineados. El caso de San Pierre y Miquelón, que aplicó 2 cuños en forma separada, ¿no? Uno con el valor y el otro con el SPM. Y bueno, le dejé con un interrogante Uruguay, porque bueno, para mí fue aplicado en una planchita, no sé de cuántos sellos, pero no lo hemos probado todavía. Y acá lo que dije para que terminar, y para que después lo tuvieran, es una pequeña línea del tiempo para que se viera un poco lo que hablamos hasta ahora. Es el primero de los sobrecargados, que fue Cuba, 1855. La línea, cuando pongo una línea roja acá, es porque se usa por un periodo bastante extenso. Los sellos de Cuba se usaron hasta 1860 seguramente, pero se desmonetizaron en el 65, o sea que no se conocen usos, pero bueno, yo les tiré un poquito más del 60. Uruguay, 1866, se usaron 10 días. Luego Argentina, 1877, que se usó unos poquitos meses. Son muy raros, ¿se acuerdan que les conté? Paraguay, 1878, se usó hasta el 79, porque como le dije, mandaron a hacer los sellos, no salieron bien y vieron que volver a hacerlo. La cosa es que se le pasaron 2 años. Costa Rica, que tiene esas series que empiezan en el 81, 82 y termina hasta el 13 de enero del 83, la serie UPU. Ecuador, en los meses de abril, mayo y junio, en Guayaquil. San Pierre y Miquelón en el 85, pero se extiende hasta el 87 como un uso muy tardío, ¿se acuerdan? Yo por eso hice esta rayita acá. Siempre la rayita roja horizontal es lo que se extiende con él. El Salvador, octubre-noviembre del 89, Panamá en el 94, Chile en el 1900, y ahí se extiende, ¿se acuerdan? Yo dije que Cristian encontró hasta 1903, pero en realidad el uso fue básicamente del 28 de diciembre de 1900 hasta 1901, ¿no? Ahí están los usos mayoritarios. Venezuela, 1904, 163 días, es lo que habíamos calculado, y Colombia el último, 1918. Bueno, y muchas gracias, disculpen, fui un poco rápido para poder mostrarle todo, pero bueno, lo va a poder ver en el PDF más tranquilo después.
Muchas Muy bueno, gracias. Eduardo. Que voy a dejar de compartir. Bueno. Si no, no los veo. Ahora sí. Una pregunta, Eduardo. A ver, segunda parte donde entran los países que no están representados. Sí, que cuando hice todo esto, una de las cosas, creo que este trabajo, tengo varios problemas. Uno es que varios países los tenemos terminados totalmente, están como para escribir, están ya escritos. Algunos hay que corregir y mejorar alguna cosa, y faltan países todavía también. Claro. Porque el O sea caso que de vamos a México, hacer creo que capaz. ese es, sí, el caso de México es como casi interesante ahí, ¿no? Porque sus estampillas tienen todos estos, como hemos aprendido acá, los contratos y todo ese tipo de cosas. Entonces, es sobrecarga, pero a la misma vez es solamente control. ¿Cómo quedaría? Todas estas sobrecargas cambian el valor. Esa no. Bueno, eso, ahí está, Henry. Una de las cosas que nos definimos, porque teníamos que definir algo, porque si no nos quedaba cualquier cosa, fue solo tomar cuando había un cambio de valor. El primer cambio de valor, digamos, fue el que tratamos de poner. O ya sea porque cambiaba la tarifa, o porque se usaba otra estampilla porque había en exceso y se sobrecargaba para usar, como Chile, el caso, ¿no? El 5 centésimos sobre el 30, o San Pierre y Miquelón o Cuba, que pusieron un valor nuevo para uso interno, ¿no? Una tarifa interna, pero siempre un cambio de valor. Ok, perfecto. Ahí hay manos en alto, Luis Fernando. Gracias, Henry. Eduardo, me gustó mucho. Felicidades Gracias. a todos, un gran trabajo de todo el grupo. Yo tengo tres observaciones o comentarios. Eso que decía Henry, los países que siguen. Hay un par de países, además de México, y por ahí andaba Carlos Rivera. Hay un par de países que son los paraísos de las sobrecargas. Y son países chiquitos, Guatemala y Nicaragua, ¿verdad? Seguramente Mauricio nos va a hablar de Honduras. Pero Guatemala y Nicaragua, yo creo que merecen la pena. Creo que Guatemala es en el 70 o 71, Carlos. Y Nicaragua es como en el 90. Pero valen la pena porque son, de verdad, son una fiesta. Guatemala aprendió a sobrecargar y no paró de sobrecargar en toda su vida. Y lo mismo Nicaragua, ¿verdad? Por eso son difíciles de coleccionar, muy difíciles de coleccionar. La segunda observación tiene que ver con Costa Rica. Hiciste una tabla resumen al final. Y sin ninguna duda un caso muy interesante que no registraste en esa tabla y no quiero pelear con Alfonso porque estoy seguro de que a él no se le puede haber olvidado detalle tan importante. Puede ser que en otros países, creo que el caso de Guatemala es parecido al de Costa Rica, hay un cambio en el sistema de medidas. En Costa Rica, la adopción obedece a la adopción del sistema métrico decimal. Sí. Y eso es totalmente diferente y mucho más importante que cualquier otra cosa que pueda decirse. Pero lo decía, capaz que no lo dije, perdón, pero está en la transparencia, está nombrado el cambio del sistema métrico. Capaz que cuando lo hablé me lo comí, perdón si no lo nombré. Sí. Bueno, y lo está otro... escrito. Y lo otro es que les deseo la mejor de las suertes y todos los recursos del mundo, porque convertir eso en un artículo para darle el carácter de unidad en el tratamiento y la presentación, para darle cierta simetría, va a ser un trabajo de locos. De verdad va a ser un trabajo de locos. Sí, es lo que estamos trancados ahora. Tenemos los trabajos independientes cada uno, pero hacer una cosa ahora está difícil. Vamos a ver cómo lo encaramos. Termino con una última chiquitita de Costa Rica. Yo creo que la pieza más importante, por ahí andaba Álvaro Castro, pero yo creo que se fue ya. La pieza más importante de Costa Rica, Alfonso, no es el bloc de 4 con el invertido, en el 2.
Que yo sepa, no, tal vez la más importante es el block de 4 con la doble transferencia en la posición 8, pero invertido no No, pero ese recuerdo. es en el 20, no, en el 2 reales. En el 2 reales en azul. El 2 De todas sobre maneras, medio. yo creo que ahora todos quedamos comprometidos a ayudarle a todos ustedes. No me cabe la menor duda, porque aquí hay campo para un trabajo bellísimo. Sí, hay Y muchas ese cosas. artículo va a ser extraordinario. Yo lo sé, Gracias. yo lo sé. Ustedes tienen todo para hacerlo bien hecho. Y solamente para complementar eso, ¿no? Con los países que falta. O sea, entiendo que tenían que poner un parámetro de cómo determinar qué sobrecarga se incluía en este estudio. Pero me parece que todavía hay espacio, solamente como mencionarlo nada más, de los países que emitieron sobrecargas pero no cambiaban el valor. México era uno, Perú fue otro. No sé, por ahí deben haber algunos otros más. Entonces son casos que no entran dentro del estudio, pero la sobrecarga tuvo una función, digamos, ¿no? Claro. Sí, tratamos de acotarlo. Pero... Puedo hacer una observación. En inglés hay dos términos. Surcharge, que en español se traduce sobrecarga, que es en la cual se cambia el valor, claro. Y overprint, que no sé cómo en español se puede decir sobremarca, ¿no? Sobreimpresión. Que no se cambia necesariamente el valor, sino se habilita para el uso en otro lugar o por algo conmemorativo. Que el término en español no hace la distinción, ¿no? Porque somos muy malos, Yamil, porque no somos disciplinados. Pero ese es un buen punto, porque en realidad claro pues, que es un buen punto. La semántica cambia la idea, ¿no? Nosotros en español tendemos a usar una palabra para muchos significados. Entonces, el término es sobrecarga, de hecho. Yeah. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, que fueron overprint en el 73 para diferenciar los sellos entre Cuba y Puerto Rico, claro, por la devaluación de la moneda que había en Cuba, y por esa razón le pusieron un overprint, pero no tenían sobrecarga. Lo que Yamil está diciendo, son dos cosas diferentes. Muy bien. Pero los impuestos de guerra, por ejemplo, si se considerarían surcharge o no. No sé. Pienso que sí, porque tienen valores impresos sobre el sello, ¿no? Sí. Claro, desde el momento es un costo adicional. Bueno. Ahí veo que Mauricio está con la mano en alto también. Gracias, Henry. No, bueno, sí, primero, Eduardo, felicidades, muy buen trabajo, hay felicidades extensiva a todo el grupo. Y como menciona Henry, bueno, ahora todos los países que no estábamos en la lista, tenemos que colaborar. Yo ya lo anoté aquí para punto de agenda de nuestra reunión de federación, el sábado hablar, que tenemos que subirnos a este barquito del estudio. Solo como para dar un dato anticipado, la primera sobrecarga, porque es una sobrecarga, no una sobreimpresión de Honduras, ocurre en 1877. Nuestra primera estampilla es del 6.5 y se le cambió el valor en el 7.7. Que son de las que puse aquí atrás en mi fondo el día de hoy. Pero Eduardo, ten la certeza que aquí en Honduras vamos a colaborar para que cuando se publique el estudio ya también aparezca Honduras. Sí, gracias Mauricio, porque aparte pasa a ser, junto con Argentina, te va a 77, es bastante primero, digamos. Bastante temprano, sí. Sí, si miramos la línea del tiempo esa que hice, va a quedar muy temprano. Está buenísimo, si te puedes ayudar. Rafael. Sí, una pregunta. En lo de Cuba de I1/4, mi entendido siempre ha sido que esos fueron impresos solamente para uso en La Habana, y si se iban a usar fuera de La Habana, entonces habían que usarlo como dos de ellos. Por eso es que se encuentran en pareja, pero no era para uso fuera de La Habana, en teoría, ¿o no? Bueno, no se especificó, pero se conocen usados fuera de La Habana, en Matanzas, en Cárdenas, en dos tipos, como
porte de cartas sencillas, se conocen en parejas o 2 sellos, pero también había la tarifa de impresos de un cuarto de real que se conocen usados fuera de La Habana en sobre como cartas sencillas, por ser circulares impresas. Ok. Un comentario que la cuarto hubo 2 tipos, ¿no? Una en el 55 y uno en el 60. Y la del 60 también existe un error que, en mi opinión, es el primer error grande de una sobrecarga del mundo, ¿no? Un error de composición en la que se conoce un solo sello sobre carta con la Y4/1 en el quebrado, ¿no? Era una pieza de Ferrari, que es una pieza bastante importante en mi opinión. Entonces la I significaba que era interno solamente, no para, pero interno para Habana o interno para todo el país. Para La Habana, no. Para La Habana, ¿verdad? En noviembre del 55, La Habana ya tenía 200,000 habitantes y se decidió establecer un correo interior dentro de la ciudad. Había 3 recorridos al día, había, qué sé yo, 15 buzones, la echaban en un buzón, la llevaban al destinatario y podían intercambiar correspondencia varias veces al día, ¿no? Porque había varios repartos, ¿no? Y eso se estableció una tarifa fija de un cuarto de real de plata, independientemente del peso, y no había sellos de ese valor, por lo cual se usaron los de 2 reales que casi no tenían uso en general, ¿no? Gracias. También me pareció interesantísimo la diferencia que hiciste en inglés de overprinted y surcharge. Yo entiendo, por lo menos, que el uso de la palabra sobrecarga es cuando hay un servicio, por ejemplo, las sobrecargas aéreas. Entonces habría que ajustar muy bien esa definición, me parece, Eduardo, en español. Está bien que todos los catálogos hay que cambiar mucha terminología, pero bien dijo recién nuestro compañero y mentor que es necesario hacer un gran esfuerzo, ¿no? Cuando uno escribe en inglés las colecciones es fácil poner surcharge overprint, pero en español creo que es un desafío bastante grande, ¿no? Y sí, cuando hicimos esto y empezamos a verlo, justamente definimos la sobrecarga como en inglés, ¿no? Pero, porque teníamos que centrarlo en algo, si no se nos hacía un poco extenso. Exacto. Bueno, yo creo que ahí Yamil puede con tiempo elaborar alguna definición o buena traducción del inglés. Overprint. Overprint. Sí. En buen castellano, overprint, ¿no? Luis Rodríguez. Gracias. Bueno, primero felicitarlos por el muy buen trabajo que presentaron aquí. Aprendí mucho hoy, muchas gracias. Y me quedaron varias dudas. Mencionaré solo 2. En lo que presentaron de El Salvador, la sobrecarga se lee Unión Postal del Salvador versus Servicio Postal del Salvador. Entiendo que el nombre del país oficial es El Salvador. Entonces, incluso cuando se menciona oficialmente cuando sucede algo es de El Salvador, no del Salvador, no la contracción del, ¿no? Entonces, de ahí me surge la duda de si hay alguna fecha en que se identifique como cuando se cambia esa parte del Salvador a El Salvador, ¿no? En la filatelia, ¿no? Y la segunda es en relación a Uruguay, es los adarmes. Bueno, es la primera vez que yo escucho esa palabra y me pareció que quería saber un poco más sobre lo que eso signifique, ¿no? Te respondo la de Uruguay primero porque es la que sé. El adarme era la unidad de peso. 16 adarmes son 1 onza. De ahí que los pesos de la carta eran 4, 8, 12 y 16. Ya 16 era 1 onza, por encima de 1 onza ya... O sea, eran 7, en gramos eran 7 gramos y medio, un poquito menos, no me acuerdo del exacto. Ya, ok, pero es
una medida de peso. Sí, era la forma de peso de las cartas que usaba el correo. Ya, porque también me llamó la atención bueno, en México los 8 reales hacían el peso, y creo que allá también vi que eran 10 centavos los que hacían. No, ¿Era algo distinto? Guarda, en Uruguay hubo un cambio de moneda, pero previo a la sobrecarga esta, ¿no? Los escuditos, la serie original, se emitió justamente por un cambio en la moneda. Y fue cuando la moneda pasó a la base decimal, o sea, 100 centésimos era la unidad, era el peso. Hasta ese momento, igual te capaz que te imaginas, pero 120 centésimos eran un real y 8 reales eran un peso, ¿no, Walter? Creo que si estoy en lo correcto. Y en el 62 hubo un decreto que cambió y se pasó a la unidad en forma de centésimo por peso. 100 centésimos, un peso. Y eso hizo que en el 64 se emitieran los escuditos. Pero era medio entreverado al principio de la moneda, porque eran 120, eran un real, ¿no? Entonces, una cuenta media compleja. Ya. Muchas gracias. En cuanto a lo de El Salvador, no sé si está Guillermo que nos puede ayudar, no sé cuándo el error ese estaba y no aceptaron los sellos, y por eso se sobrecargaron. Pero la sobrecarga se menciona todavía del Salvador. Sí, y no sé cuándo pasó. Habría que mirar. Una sugerencia, bueno, ya lo han mencionado antes que yo, pero sí valdría la pena operacionalizar el término de sobrecarga, que en su estudio que vamos a entender por sobrecarga, ¿no? Sí. Es que nos costó al principio centrarnos en lo que... Entendible. Muchas gracias. Pero fue una buena decisión de todas maneras, porque de otro modo hubiera sido más confuso. O sea... sin duda, Henry, por eso fue. Tratamos de decir, bueno, que sea cuando cambie el valor. Claro. Y bueno, sí, entiendo que es difícil en español porque le llamamos lo mismo a todo, ¿no? Sobrecarga. Pero bueno, tendríamos que explicarlo bien. Así es. ¿Otras preguntas por ahí? Hola, no, yo oí algo de El Salvador, pero no estaba enfrente de la computadora. Era de cuando pasó de El Salvador a de El Salvador. Esa era la pregunta, Guillermo. A ver, la versión corta de la historia, porque es un poco larga, es que cuando siempre se llamó, o sea, el problema es que como en español el de y el es del, como que por décadas no les importó que dijera República de El Salvador, entonces les daba igual. Y en 1895, cuando Honduras, Nicaragua y El Salvador se unen en la República Mayor de Centroamérica, alguien tuvo la brillante idea de decir, ya no hay que hacer la unión del D y el EL, porque así vamos a aparecer nosotros de primero. Esa es la leyenda histórica, ¿no? ¿Qué tan cierto? ¿Quién sabe? Y de ahí los primeros sellos del Salvador salen con el DL en 1895. Precisamente más o menos coincidiendo con eso, pero el nombre se usó de las dos formas hasta los 20, como el 10 o el 12, que se adopta la bandera y el escudo nuevo, y ya se formaliza que es República de El Salvador. Por eso es que en los catálogos todavía aparecemos como la S. Gracias. ¿En las monedas también y en los billetes sucedía lo mismo? Igualito. O sea, lo usabas intercalado. Pasaron décadas que lo usaran intercalado, dependiendo de que los cogiera. Muchas gracias. Mauricio, ahí te veo con la mano en alto de nuevo. Sí, no, gracias, Henry, nuevamente. Con relación a este término de sobrecarga, sobreimpresión, igual como dice Yamil, la ventaja del inglés es que surcharge y overprint facilita el entendimiento de esto, pero en español también se podría, porque bueno, si nos vamos a la RAE, sobrecarga, y está la cuarta definición de sobrecarga: impresión tipográfica hecha oficialmente sobre un sello de correos para alterar su valor. Y sigue, conmemorar un suceso. Esa también podría ser, pero también imprimir algo sobre un texto o sobre una imagen gráfica. O sea, podemos dejar sobreimpresión para cuando no cambiemos el valor del sello, y sobrecarga para cuando sí estamos cambiando el valor del sello. Y con esas dos palabras
hay pérdida. Está bien. Acá Alfonso me ponía resello, si no usarlo. Cuando no cambia el valor, usar resello. Claro. Podía ser tan, pero está bueno sobre O impresiones. retasa también. Una cosa, cometí un error cuando presenté Costa Rica, dije los 3 vuelos, por supuesto que no eran vuelos, eran 1800. Pero se ve que al hablar me equivoqué, me lo hicieron notar acá. No fueron los primeros vuelos del mundo eso, Alfonso. Eran 3 correos. Todavía no volábamos. Nos pasa a todos cuando estamos hablando y se nos confunde, ¿no? Yo también aquí he llamado 2 veces shilling cuando quería decir penito. O sea, Pero sí, no sé por qué metí vuelo ahí. normal. ¿Algo más por ahí? Ya. Bueno, de todas maneras, Eduardo, en tu nombre... Oh, Walter. Walter, ¿quieres? Pero está sin Sí, gracias. No, quería decir que lo que dijo justamente Mauricio también, estaba mirando en el diccionario de la hispánico de Filatelia e Historia Postal de la Real Academia de España, que justamente lo que dice es eso. El resello es cuando cambia el valor. Y la sobrecarga podría cambiar el destino de lo que tenía el sello. O sea que habría que estudiarlo un poquito más. De repente, usar palabras resello, vamos a ver si podemos usar esta definición o sobrecarga o ver qué usar. Yo después te lo paso, Eduardo, a ver qué te parece. Así lo leo, sí. Sí, te paso un scan de esto y lo estudias un poquito. Y a lo ver miramos. si podemos ponerle algún nombre en español. Si nos ponemos de acuerdo en el español. Claro, ya queda en el artículo y de repente ahí, como decía Jorge Moscatelli, ya empezamos a usarlo todos. Uniformizarlo. Claro. Claro. Está bueno. Yo te lo paso. Gracias. Dale. Y si no se ponen de acuerdo, escriban el artículo en inglés y asunto solucionado. Que eso ya está resuelto. Bueno. Si no hay nadie más por ahí, Eduardo, en tu nombre, a todos los que participaron y contribuyeron en este estudio, ¿no? Les agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y el día de mañana...